Era consciente de que simplemente la estaban cubriendo con tierra, consciente de que probablemente se asfixiaría. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy, como pueden ver, empezamos un poco diferente de lo habitual, pero eso también es porque hoy es martes, mañana es miércoles, pero también es Nochebuena, luego Navidad, luego Año Nuevo. Y como es tradición, simplemente queríamos desearles todo lo mejor, prosperidad y sobre todo que su vida sea segura. Y también queremos agradecerles por haber pasado el año pasado con nosotros. Esperamos que el próximo también lo pasen con nosotros, que sigan viendo nuestros videos. Estos deseos de mi parte. De Mateus, el director, y de Jacek, el camarógrafo. Gracias. Y pues, como siempre, aunque no tan como siempre, porque normalmente lo decimos al final, cuídense, gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrulla Criminal. Esta es una historia que sucedió básicamente en Inglaterra, pero el comienzo, o más bien el amor entre dos personas, empezó todavía en Polonia. Michalina vivía en un pequeño pueblo cerca de Breslavia. Toda su vida soñó con ser pastelera, de hecho horneaba mucho, cocinaba, preparaba todo tipo de cosas deliciosas. Su familia estaba convencida de que sería pastelera, que así se realizaría. De hecho, Michalina también terminó una escuela con ese perfil, pero ¿qué pasó con esos sueños suyos? Entonces los invito a ver el siguiente episodio. Un día, Michalina simplemente fue a la tienda por algunas cosas necesarias y para hornear un pastel, y fue entonces cuando se encontró con Marcin en esa tienda. Fue como un rayo caído del cielo, simplemente se enamoró de él casi de inmediato. Bueno, hay que admitir que Marcin impresionaba a las mujeres y podía gustarles, como en este caso. Michalina lo miró, empezó a hablar con él. Como suele pasar en estas situaciones, se convirtieron en pareja. Primero empezaron a salir, luego empezaron a pensar que podrían pasar la vida juntos, que podrían trabajar juntos. Y pues como otras personas en esta vida intentaban que simplemente les fuera mejor. Llegaron a la conclusión de que probablemente en Polonia aquí no harían ninguna carrera, que no lograrían ganar ese dinero. Eso también fue a principios de los años 2000. En ese entonces, muchísimas personas se iban, por ejemplo, a Inglaterra, a Alemania, allá buscaban trabajo, y ese trabajo realmente, si uno lo miraba o comparaba los sueldos, pues valía la pena irse al extranjero. Ella pensó lo mismo. Tanto Michalina como Marcin decidieron que se irían al Reino Unido, sobre todo porque los padres de Marcin ya llevaban varios años allí, les iba bien. Los propios padres pensaron que realmente sería bueno que su hijo y su prometida vinieran a Inglaterra, porque podrían ayudarles a encontrar trabajo y así irse estableciendo poco a poco. Así fue, así fue. Se subieron al avión y llegaron a una ciudad que se llama Huddersfield. Para los primeros años de empezar juntos no estuvo nada mal. Una casita pequeña, modesta, con una base roja, pero aún así un lugar acogedor y además era una casa. Encontraron trabajo. Marcin empezó a trabajar en una fábrica de productos cárnicos. Hablando en general, mientras tanto, Michalina siempre tenía en mente esos productos de repostería, seguía horneando y cocinando, pero empezó a trabajar como costurera. También hay que admitir que la chica era talentosa, tenía muchas habilidades, así que se las arregló bien en ese oficio.
Ganaban bastante bien en comparación con lo que podrían ganar en Polonia, ya era un dinero bastante decente. Parecía que todo iba por buen camino. Sin embargo, Marcin había encontrado un pasatiempo desde hace tiempo. Ese pasatiempo consistía simplemente en que él iba al gimnasio. Como recuerdan, mencioné que él podía gustar, pero desde el momento en que empezó a ir al gimnasio, de verdad lo diría. Cuidaba cada parte de su cuerpo, entrenaba, levantaba pesas, se miraba en el espejo. Todo tenía que estar realmente cuidado y perfeccionado hasta el último, por así decirlo, músculo, hasta el punto de que prácticamente llegaba del trabajo, tomaba esa bolsa donde tenía su equipo, iba al gimnasio y pasaba muchas horas allí y lo hacía 5 días a la semana. Así que naturalmente Michalina se quedaba sola en esa casita bien cuidada. Todo eso empezó a molestarle porque estaba sola y no tenía con quién hablar. Y empezó a quejarse de que no podía ser así, que ella estaba en casa y él iba al gimnasio y no le interesaba nada. Seguramente por eso también se alegró cuando en 2007 se dio cuenta de que estaba embarazada. Y de hecho, al año siguiente, en 2008, tuvieron un niño sano. Michalina estaba feliz, podía cuidarlo. Podía pasar tiempo con el niño, también venía su suegra quien la ayudaba. El propio Marcin también se alegró, supuestamente, de tener un hijo, de que naciera un niño sano, pero fue un poco fingido, porque en su comportamiento, en su estilo de vida, no cambió mucho. Así como antes de que naciera su hijo desaparecía en ese gimnasio suyo, ahora también pasaba todo el día levantando pesas y esculpiendo su cuerpo. Marcin realmente quería llevar su cuerpo a la perfección. Como muchos que van al gimnasio, levantar solo pesas no da los resultados deseados, así que muchas personas toman esteroides que provocan el aumento de la masa muscular. Así fue en el caso de Marcin, él empezó a tomar esos esteroides. Y los médicos mismos dicen que el consumo de este tipo de anabólicos también provoca cambios en la psique. Si bien realmente se puede decir que producen cambios físicos favorables, los cambios en la psique también pueden ser, lamentablemente, muy notorios. Muy a menudo esto se manifiesta en agresión, frecuentemente en estados depresivos, pero también causa varios tipos de trastornos que, en consecuencia, hacen que la persona cambie psicológicamente. Así fue también en el caso de Marcin, quien, al empezar a consumir este tipo de sustancias, se volvió diferente, se volvió agresivo y también desagradable con Michalina. Y no se descarta que ella de alguna manera le tenía un poco de miedo y también soñaba con que él fuera como antes. Por lo tanto, ya estaba harta de todo eso. Ya en esos años se quedaba sola con el niño, ella sola lo cuidaba. Él prácticamente no estaba en casa en absoluto, así que por fuerza empezaron a surgir todo tipo de reproches, peleas, reclamos, y así era en la casa de ambos. Entonces ya eran peleas que simplemente se podían escuchar. Los años pasan, ya han pasado casi 3 años. Todavía Michalina se queda en casa, cuida a su pequeño Kubush, que para ella es realmente todo su mundo, y Marcin sigue por ahí, vagando por el mundo. La mayoría de las veces, por supuesto, en ese gimnasio donde entrena, pero hay cada vez más peleas. Esta situación se está volviendo realmente insoportable.
Solo que ellos siguen viviendo juntos como prometidos en esa casita, así que obviamente se ven todo el tiempo y todo el tiempo discuten. Sin embargo, eso no le impide a Marcin en algún momento anunciarle al mundo entero a través de las redes sociales que es un hombre libre, que termina con Michalina y que está buscando una nueva pareja en su vida. Pero también Michalina no quería renunciar, por así decirlo, al estatus de prometida. Por su parte, cuando ella vio en las redes sociales que él estaba buscando una nueva pareja, seguía diciendo que ella era la prometida, mostraba el anillo de compromiso, un anillo de compromiso con diamante, y mostraba que nada de eso era cierto y que seguía siendo la prometida de Marcin. Y vivían juntos, así fue como todo siguió. La situación era sumamente tensa. No se sabía hacia dónde se inclinaría la situación, porque ni Michalina quería renunciar a su estatus de prometida, ni Marcin quería una prometida así. En ese momento, Michalina aún no sabía que Marcin tenía planes completamente diferentes para ella. ¿Planes o esos planes? Le contó su secreto a su amigo del gimnasio, Patrita, que apenas tenía 17 años. Ya es el año 2011, exactamente el 28 de mayo. Y aquí viene la sorpresa, porque Marcin le dice a Michalina que tal vez podrían ir juntos de compras. Cuando ella escuchó eso, se alegró porque pensó que tal vez Marcin había entendido, que tal vez todo se arreglaría porque nunca habían ido de compras juntos. Hace mucho tiempo le pidió a su mamá que cuidara a Kubush. Llevó al niño con ella y luego regresó a casa. Solo que estaba acompañado de ese tal Patrick que conoció en el gimnasio. Michalina estaba muy contenta. Por fin una salida juntos, algunas compras, pensó que todo iría bien, fue al baño. Para prepararse para la salida, cuando salió, vio que Marcin y Patrick ya estaban en la cocina. Cuando se acercó a él, a Marcin, él metió la mano en el bolsillo y claramente tenía algo en ese bolsillo. De nuevo se alegró porque pensó en un primer momento que tenía un regalo para ella, que le iba a dar ese regalo, para que entre ellos todo estuviera bien, pero no de ese tipo, seguro que esperaba un regalo. Porque Marcin sacó de su bolsillo una pistola paralizadora, y era una pistola paralizadora de 300.000 voltios. Rápidamente se la puso en el cuello, apretó el gatillo de la pistola paralizadora y Michalina cayó al suelo, pero no perdió el conocimiento. Ella todo el tiempo estaba tirada, sin poder moverse en absoluto, y escuchaba y sabía lo que pasaba a su alrededor, oía las conversaciones entre Marcin y Patrick, oía cómo se preguntaban qué hacer ahora. Sentía que le ataron las manos, que era alguna cinta, que le ataron las piernas, que le metieron un trapo en la boca. Por un tiempo no pasó nada y luego regresaron a la casa y ella sentía todo eso. Y que decidió a una caja de cartón. Ella era consciente de que esa caja de cartón que trajeron iba a ser para ella una especie de tumba. Ambos realmente la metieron en esa caja de cartón, levantaron la caja, la sacaron de la casa y la pusieron en la cajuela del coche. Fueron a las cercanías de un campo de golf cercano. Ellos ya habían estado ahí el día anterior. Ahí, cerca de ese campo de golf, a unos 30 metros de la carretera, cavaron un hoyo, una tumba que iba a ser una tumba. Llegaron al lugar, sacaron esa caja de cartón con Michalina adentro y la arrojaron en ese hoyo,
y empezaron a cubrir el hoyo con la caja y Michalina adentro. Y Michalina seguía consciente, ella estaba consciente de todo lo que le estaba pasando, de que iba en el coche, de que ese viaje duró un tiempo, que no estaba lejos. No solo eso, la arrojaron a esa tumba, a ese hoyo, y de repente escuchó que estaban echando tierra sobre la caja. Era consciente de que simplemente la estaban cubriendo con tierra, consciente de que probablemente se asfixiaría, de que pronto empezaría a faltarle el aire. Y de esa manera nadie sabría lo que le pasó. Era consciente de que Marcin, su amado compañero, quería matarla de esa manera. Michalina era consciente de todo lo que estaba pasando todo el tiempo. Al principio simplemente empezó a rezar, pero luego recordó que nunca volvería a ver a su amado hijo Cubucio. Eso le dio una energía extra, una voluntad de luchar, fuerza, y en todo eso no perdió la capacidad o posibilidad de pensar lógicamente. Me parece un poco como una comparación con las películas de Jason Bond. Cuando en esas situaciones, diría críticas, cuando ya no hay otra salida, él tiene una idea, y así fue como Michalina tuvo una idea. Ella todo el tiempo lleva el anillo de compromiso en el dedo, el anillo con diamante que pensó que podría usar para cortar las ataduras en las manos, manipuló hábilmente su mano y realmente logró empezar a cortar las ataduras con ese diamante, con el anillo. Y no solo eso, lo hizo con éxito, cortó las ataduras. Cuando ya tenía las manos libres empezó a salir de esa caja, la jaló, la tierra cayó adentro. Así logró sacar las manos, luego sacó la cabeza y logró salir al exterior. Como se calculó después, su lucha bajo tierra duró unos 30 minutos, así que realmente fue muchísimo tiempo, casi increíble. Ella, toda magullada, con diferentes tipos de heridas, con las uñas y los dedos sangrando, salió de ese hoyo, corrió y se topó con un conductor que justo iba hacia el campo de golf. Debió verse macabra. El conductor se enteró de lo que había pasado, la llevó a la estación de policía y ahí Michalina contó todo. Marcin y Patrick fueron detenidos rápidamente. La policía fue a ese lugar, de hecho encontró la tumba y también encontró la caja de cartón. A los policías les parecía increíble, pero lo que encontraron confirmaba las palabras de Michalina. Comenzaron los interrogatorios. Al principio no admitían nada, luego decían que en realidad no tenían intención de matar a Michalina, sino solo asustarla. De hecho, la enterraron allí, la metieron en esa caja de cartón, pero sabían que ella saldría y que seguramente no le pasaría nada malo. Se suponía que solo era para asustar a Michalina, para que por fin dejara en paz a Marcin. No, Patrick, ese chico de apenas 17 años dijo, pero esto no es un juego, toda la historia va en dirección a un intento de asesinato. Creo que no quería hundirse junto con Marcin y empezó a hablar. Contó que durante un tiempo estuvieron haciendo preparativos, que fue Marcin quien lo convenció de matar a Michalina, que fueron juntos, cavaron un hoyo allí, que Marcin le decía que ya estaba harto de Michalina, que estaba buscando una salida. Incluso ya había encontrado una mamá más guapa para su hijo, que tenía que deshacerse de ella y buscarse a alguien más atractiva.
Creo que se refería a sí mismo y a cómo se veía después de todos esos años entrenando en el gimnasio. Patrick confirmó todo eso. Todo eso hizo que el caso llegara a los tribunales. Durante todo este proceso, Michalina estuvo, diría yo, destrozada mentalmente, lo vivió muy intensamente, incluso escribió una declaración para el tribunal. Escribió en ella que amaba mucho a Marcin, que él era el amor de su vida, pero después de todo lo que le hizo, ahora lo odia, le tiene miedo, teme que algún día salga de la cárcel y simplemente la mate. Escribió precisamente que lo odia. También, al principio, ese Patrick, ese chico de 17 años, simplemente se comportaba, diría yo, de manera desafiante, incluso en la primera fase, cuando todavía estaba en la sala del tribunal. Al salir de esa sala, le mandó un besito a la nerviosa Michalina, pero después, como saben, su comportamiento cambió. El tribunal dictó una sentencia de 20 años de prisión por intento de asesinato. Patrick, en esta situación, solo 4 años y medio. Bueno, seguramente el tribunal tomó en cuenta que Patrick confesó todo, que contó todo, pero en realidad el verdadero instigador de todo esto fue Marcin. Un hombre que quería matar porque quería que su hijo de 3 años, Kubush, tuviera simplemente una nueva y más atractiva mamá. Pues resulta que en esta situación el amor de Marcin por Michalina no era verdadero. Al menos ese anillo de diamantes resultó ser verdadero y ayudó a Michalina a salir de una situación casi increíble. Si no fuera por ese anillo verdadero, probablemente nunca hubiéramos sabido qué le pasó a Michalina. Y esa es toda la historia. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.